Había escuchado muchos rumores acerca de los lugares más oscuros de la Deep Web, pero nunca pensé que me encontraría con algo como el Salón Musafa. Todo empezó una noche, durante una conversación en un foro anónimo sobre lo peor de la Deep Web. La mayoría de las historias que compartían los usuarios eran las mismas de siempre: videos perturbadores, foros de conspiración y ventas de productos ilegales. Pero un usuario, con el nombre Targot, mencionó algo diferente. No busquen el Salón Musafa, escribió. No es un sitio normal. No es un lugar al que se pueda acceder por simple curiosidad. Se encuentra en el nivel más profundo, y solo los elegidos pueden entrar. Los comentarios empezaron a llenarse de preguntas y burlas. ¿Qué era el Salón Musafa? ¿Un mercado negro secreto? ¿Un foro de hackers? Targot no dio más detalles. No hablen de esto aquí. Si quieren saber más, deberán seguir las señales. Y cuando lo encuentren, no entren. Esa advertencia, en lugar de desanimarme, solo despertó mi curiosidad. Quería saber qué era ese lugar y por qué nadie parecía querer hablar de él. Pasé las siguientes semanas investigando, buscando en los lugares más oscuros de la red y recopilando pistas fragmentadas. Poco a poco, descubrí que el Salón Musafa no era un sitio al que se accedía mediante enlaces convencionales. Era un cuarto virtual oculto, un espacio que aparecía solo a aquellos que eran dignos de verlo, según decían los rumores. Finalmente, encontré una pista más concreta en un archivo de texto que alguien había dejado en un foro cerrado. El mensaje era críptico: a las 3 de la mañana, conéctate al servidor Luz Oscura, IP oculta. Solo entonces verás la puerta. Preparé todo para esa noche. Conecté mi computadora a través de varias capas de VPN, encendí Tor y esperé a que el reloj marcara las 3. Cuando llegó el momento, ingresé al servidor con los detalles que encontré. Durante unos segundos, no pasó nada. La pantalla permaneció en negro, y pensé que quizás había sido engañado. Pero de repente, la imagen de una puerta roja apareció en el centro de mi monitor. No había ningún enlace, solo la puerta. Sin pensarlo dos veces, hice clic en la imagen. La pantalla parpadeó y se apagó, dejándome solo con el reflejo de mi rostro en el monitor oscuro. Cuando la imagen regresó, estaba dentro. El sitio era extraño, minimalista. Había un pasillo largo con paredes de piedra, iluminado tenuemente por antorchas virtuales. Podía escuchar un eco, como el sonido de pasos distantes que resonaban por el corredor. Me moví hacia adelante, nervioso pero emocionado. Finalmente, llegué a una puerta de madera tallada con símbolos que nunca había visto antes. Arriba, un letrero que decía: Salón Musafa. Abrí la puerta y entré. El cuarto era pequeño, casi como un salón de estar, pero algo no encajaba. La luz provenía de una lámpara antigua que colgaba del techo, lanzando sombras inquietantes sobre los muebles. En el centro de la habitación había una mesa redonda, y en cada uno de los 4 asientos había una persona, o al menos eso parecía. Me acerqué con cautela. Los invitados estaban inmóviles, con la mirada fija en la mesa. Sus rostros estaban pixelados, como si sus identidades hubieran sido distorsionadas intencionadamente. Uno de ellos levantó la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos, aunque pixelados, parecían seguirme con una precisión aterradora. «Has llegado al Salón Musafa», dijo con voz grave y distorsionada. «No deberías estar aquí». Antes de que pudiera responder, el monitor comenzó a temblar y el cuarto virtual se distorsionó como si estuviera sufriendo una interferencia. Un mensaje apareció en pantalla: «Bienvenido, observador. Ahora eres parte del juego». La pantalla se llenó de datos, y de repente, mi cámara web se activó sola. Podía verme a mí mismo, sorprendido y asustado. La imagen se superpuso a la sala virtual, como si mi rostro estuviera siendo proyectado dentro del cuarto. Los otros invitados comenzaron a girar sus cabezas lentamente hacia mí, como si realmente pudieran verme. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas audible. Uno de ellos respondió, su voz ahora clara y humana, sin distorsión: «Somos los guardianes de la puerta. Y tú, eres el último invitado».
De repente, mi computadora comenzó a llenarse de ventanas emergentes. Archivos que nunca había visto antes se estaban descargando sin mi consentimiento. Cada archivo tenía un nombre inquietante: cámara 1, micrófono activo, seguimiento GPS. Cerré el navegador de golpe, desconecté el cable de internet y apagué mi computadora. Mi respiración era irregular y el sudor me corría por la frente. Había cometido un error al entrar. El teléfono de mi casa, que nunca solía sonar, comenzó a timbrar. Era un número desconocido. No quería contestar, pero sabía que no podía ignorarlo. Levanté el auricular con manos temblorosas. «Ahora sabes lo que es el Salón Musafa», dijo una voz tranquila. «¿Estás preparado para el siguiente nivel?». Colgué de inmediato y corrí a la puerta de mi apartamento para asegurarla. Pero antes de que pudiera poner el cerrojo, alguien tocó suavemente desde afuera. Me quedé congelado. Nadie debería saber dónde vivía. Lentamente me acerqué a la mirilla. Del otro lado, vi un ojo mirando hacia adentro. No era humano. Era pixelado, como si la distorsión de la pantalla se hubiera trasladado a la realidad. El ojo se retiró y escuché una voz familiar. «Bienvenido al Salón Musafa. La puerta está abierta para ti, aquí y allá». Di un paso atrás y las luces de mi apartamento se apagaron de golpe. La última cosa que vi antes de que todo se volviera oscuridad fue el reflejo de mi monitor encendiéndose solo, mostrando nuevamente la puerta roja, abierta de par en par. Y esta vez, ya no era solo virtual. El Salón Musafa no es un lugar de la Deep Web al que cualquiera puede acceder. Es una trampa para los curiosos, un portal entre lo digital y lo real. Si alguna vez encuentras la puerta, recuerda, no la abras. Porque cuando lo hagas, te encontrarás en el salón y la única forma de salir es encontrar a alguien más que tome tu lugar. Han pasado 6 meses desde mi experiencia con el Salón Musafa. Me mudé a otra ciudad, cambié mi computadora, mi conexión a internet, todo lo que podía vincularme a esa incursión en la Deep Web. Los primeros días, cada vez que escuchaba un sonido extraño o notaba algo fuera de lo normal, pensaba que eran ellos, los guardianes del salón. Pero con el tiempo, mi paranoia fue disminuyendo. Creí que finalmente había escapado de esa experiencia, que todo era solo un mal recuerdo. Me equivoqué. Mi nueva vida en esta ciudad me permitió recuperar algo de normalidad. Adopté un perro, Max, un Golden Retriever juguetón que se convirtió en mi compañero inseparable. Tener a Max alrededor me daba una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Pero todo eso cambió una noche de octubre. Era tarde, y Max y yo estábamos en la sala viendo una película. Estaba a punto de quedarme dormido cuando mi teléfono sonó. Miré la pantalla, número desconocido. El tono de llamada me pareció extrañamente familiar, un sonido que no había escuchado en meses. El mismo tono que usó el teléfono que me enviaron aquella noche. El miedo que creía haber superado me golpeó de nuevo. Contesté con voz temblorosa. «Hola». Hubo un silencio prolongado al otro lado y entonces escuché una risa baja, casi un susurro. «Pensaste que habías escapado, ¿verdad?», dijo la voz distorsionada. Mi corazón se hundió. No necesitaba preguntarle quién era, sabía que se trataba de los mismos que me habían atrapado en el Salón Musafa. Colgué inmediatamente y apagué el teléfono. Max, al notar mi agitación, comenzó a ladrar. Me acerqué a él y lo acaricié, tratando de calmarlo. «Todo está bien», le dije, pero sabía que estaba mintiendo, tanto a él como a mí mismo. Apagué todas las luces y me encerré en mi habitación con Max. Él se quedó tumbado a mi lado, con las orejas erguidas, atento a cualquier ruido. Traté de dormir, pero no pasaron ni 15 minutos cuando escuché un sonido que me puso la piel de gallina, 3 golpes suaves en la puerta principal. Max se levantó de inmediato, gruñendo bajo, algo que nunca le había visto hacer antes. Me acerqué a la puerta con el corazón latiendo como un tambor. Miré por la mirilla y mi sangre se congeló. Al otro lado, vi de nuevo el mismo ojo pixelado, mirando directamente hacia mí. «Te hemos encontrado», susurró una voz del otro lado.
La puerta del salón Musafa nunca se cierra. Retrocedí, tambaleándome. De repente, la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si alguien la empujara desde afuera. Max corrió hacia la puerta, ladrando furiosamente, pero cuando llegué para detenerlo, la puerta se cerró de golpe, casi atrapando su hocico. Lo levanté en brazos y me apresuré a salir de la casa. No sabía a dónde iba, solo quería escapar. Corrí por la calle desierta, con Max en mis brazos, hasta que llegué a un parque cercano. Me senté en un banco, tratando de recuperar el aliento mientras Max me miraba con ojos preocupados. Sentía que estaba perdiendo la cordura. ¿Cómo habían vuelto a encontrarme? ¿Y por qué me seguían acosando? Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo, aunque lo había apagado antes. La pantalla estaba encendida, mostrando el mismo mensaje de aquella vez: bienvenido, observador. No lo entendía. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué me llamaban observador? Entonces, una imagen comenzó a aparecer en la pantalla. Era mi sala de estar, grabada en tiempo real. Vi cómo la puerta se abría sola, y en el centro de la habitación apareció la misma mesa redonda del salón Musafa, con las 4 figuras sentadas. Max comenzó a ladrar desesperadamente, como si pudiera ver algo que yo no podía. Miré a mi alrededor, pero el parque estaba vacío. La cámara de mi teléfono cambió de ángulo, enfocando ahora la puerta de mi habitación. Algo se movía detrás de ella. Antes de que pudiera reaccionar, el video cortó y la pantalla se volvió negra. Luego, apareció un nuevo mensaje: tu invitado ha llegado. De repente, Max dejó de ladrar. Se quedó quieto, con los ojos fijos en algo detrás de mí. Me giré lentamente y lo vi, una figura alta, completamente pixelada, como si fuera una distorsión salida de una pantalla rota. No tenía rostro, solo una máscara pixelada que cambiaba de forma constantemente. Extendió una mano hacia mí y sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo. No puedes huir, dijo la figura, con la misma voz distorsionada de siempre. El salón Musafa ha cruzado a tu mundo. Traté de moverme, de levantarme, pero mis piernas no respondían. Sentí que estaba paralizado, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Max, que siempre había sido mi protector, empezó a gemir y a retroceder, con la cola entre las patas. La figura pixelada se agachó lentamente y puso su mano sobre la cabeza de Max. Todo tiene un precio, susurró. Max soltó un chillido agudo, como si le estuvieran haciendo daño. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La figura me miró una última vez antes de desaparecer, dejando tras de sí una ráfaga de aire helado. Max estaba tirado en el suelo, inmóvil. Me arrodillé a su lado, sacudiéndolo, llamándolo por su nombre, pero no respondía. Su cuerpo estaba frío, sus ojos abiertos y sin vida. Mi mejor amigo, mi compañero, estaba muerto. Me quedé allí, sosteniendo su cuerpo, llorando como un niño. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no contesté. Lo arrojé contra el pavimento, rompiéndolo en 1000 pedazos. Sabía que esto no había terminado, que ellos seguirían viniendo por mí, pero en ese momento solo sentí una profunda tristeza y vacío. Llevé el cuerpo de Max a casa. Lo envolví en una manta y lo enterré en el jardín bajo el viejo roble. Cuando terminé, encontré una última nota clavada en la puerta de mi casa, escrita con una caligrafía impecable. El salón Musafa reclama lo que le pertenece. Esta es solo la primera ofrenda. Tú eres el siguiente. No dormí esa noche, ni las siguientes. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pixelado, el ojo en la mirilla, y a Max muriendo frente a mí. Ya no me importa esconderme. Sé que, tarde o temprano, vendrán por mí. Y cuando lo hagan, estaré listo para lo que sea que me espera en ese maldito salón. Porque esta vez, seré yo quien cruce la puerta. Conocí por primera vez el mal hecho a través de un rumor en uno de los rincones más oscuros de la Deep Web. Era un sitio del que pocos hablaban, y aquellos que lo mencionaban siempre lo hacían con una mezcla de miedo y reverencia. La mayoría de los comentarios eran vagos, sugerían que era un lugar peligroso, una especie de predicción de muerte.
La historia variaba dependiendo de quien la contara, pero todos coincidían en una cosa: nadie debería buscarlo. Mi curiosidad me llevó a investigar más, aunque todo en mí me decía que debía dejarlo pasar. Encontré algunas pistas en foros cerrados, fragmentos de conversaciones donde los usuarios hablaban de sus experiencias. Uno de ellos mencionó que había accedido al sitio y, al día siguiente, tuvo un accidente de auto casi fatal. Otro contó que su mejor amigo, tras ingresar, recibió una predicción sobre su propia muerte y desapareció días después sin dejar rastro. No soy supersticioso. Siempre he pensado que las historias de la Deep Web están exageradas, creadas para asustar a los novatos. Así que decidí buscar el mal hecho yo mismo, convencido de que encontraría un sitio aburrido o una página de phishing diseñada para robar datos. Me preparé, utilizando todas las medidas de seguridad que conocía: una VPN fuerte, Tor y una computadora vieja sin información personal. Pasé horas navegando por directorios ocultos, siguiendo pistas y enlaces rotos hasta que finalmente encontré una URL que me pareció diferente. No tenía un nombre, solo una serie de caracteres aleatorios. Hice clic y mi pantalla se volvió negra. Apareció un mensaje simple, escrito en una fuente blanca: bienvenido a El Mal Hecho. Aquí encontrarás lo que no deberías saber. Mi primera reacción fue de escepticismo. Seguramente alguien estaba jugando una broma, tratando de asustar a los curiosos. Pero seguí adelante. La pantalla parpadeó y un nuevo texto apareció. Introduce tu nombre y fecha de nacimiento. Por un momento dudé. No quería revelar información personal, aunque sabía que era probable que ya tuvieran acceso a mi IP a pesar de las precauciones que había tomado. Decidí usar un alias y una fecha de nacimiento falsa. Tecleé los datos y presioné Enter. La pantalla se quedó en negro por varios segundos, lo suficiente como para que me sintiera incómodo. Entonces, lentamente, comenzaron a aparecer letras, una por una, como si alguien las estuviera escribiendo en tiempo real. Sabemos que mientes. ¿Quieres saber la verdad o prefieres seguir viviendo en la ignorancia? Me congelé. Esto no era lo que esperaba. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, así que, con las manos temblorosas, escribí una palabra simple: sí. La respuesta llegó al instante, como si alguien ya estuviera esperando. Tu muerte ocurrirá en menos de una semana. Un evento imprevisto. Nadie lo verá venir. ¿Quieres más detalles? No sabía qué pensar. Por un lado, estaba convencido de que todo esto era una broma elaborada, pero algo en la forma en que aparecían las palabras en la pantalla, en la precisión con la que parecían conocer mis movimientos, me hizo dudar. Decidí seguir jugando, responder como si nada de esto me afectara. Claro, dime más. La pantalla parpadeó de nuevo, y esta vez apareció una lista de eventos específicos. Un accidente doméstico. Será rápido. Nadie podrá ayudarte. La hora será a las 3:17 de la mañana. Era demasiado detallado para ser una simple coincidencia. Cerré el navegador de golpe y apagué la computadora, mi corazón latiendo como un tambor. Me senté en la oscuridad de mi habitación, tratando de calmarme, recordándome que todo esto no era real, que solo era una manipulación para asustarme. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras en mi mente: un accidente doméstico. Miraba el reloj constantemente, y cuando llegó la 1 de la madrugada, mi ansiedad se disparó. Decidí levantarme y hacer una ronda por el apartamento, solo para tranquilizarme. Fui a la cocina, revisé que no hubiera fugas de gas, apagué todos los electrodomésticos. Luego me dirigí al baño, inspeccioné el calentador de agua y me aseguré de que todo estuviera en orden. Todo parecía normal. Pero aún sentía una extraña presión en el pecho, como si estuviera esperando algo. A las 3 de la mañana exactamente, el silencio de mi apartamento se rompió por el sonido de un crujido. Parecía provenir del cuarto de lavado. Me acerqué lentamente, intentando racionalizarlo. Es solo la casa haciendo ruidos, tal vez el piso está asentándose, pensé. Pero el sonido continuó, esta vez más fuerte. Abrí la puerta del cuarto de lavado y todo estaba en calma,
pero el crujido persistía. Me acerqué a la lavadora y, al tocarla, sentí que algo se movía dentro. Me incliné para abrirla, y justo cuando estaba a punto de levantar la tapa, el tambor se soltó de sus soportes internos y se desplomó, casi aplastando mis dedos. Retrocedí, tropezando, y caí al suelo. El reloj marcaba exactamente las 3:17 de la mañana. Me quedé allí, temblando, incapaz de procesar lo que había ocurrido. El sitio había predicho esto, con una precisión que no podía ser casualidad. En los días siguientes, intenté olvidarlo. Me dije a mí mismo que había sido solo una coincidencia, que mi mente estaba jugando trucos debido al miedo. Pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba mal, como si una sombra oscura me estuviera siguiendo. El último día, antes de que pasara la semana, encontré un sobre en mi buzón, sin remitente. Lo abrí, y dentro solo había una hoja de papel con una frase escrita a mano. El mal hecho nunca se equivoca. Esa noche, me desperté con un dolor agudo en el pecho. Me levanté de la cama, tratando de alcanzar mi teléfono para pedir ayuda, pero mis piernas no respondían. El dolor se intensificó, irradiándose a mi brazo izquierdo. Caí al suelo, y mientras luchaba por respirar, mi visión se fue oscureciendo. En mi último momento de lucidez, vi una figura oscura, una sombra parada en el umbral de mi puerta. No tenía rostro, pero sabía que estaba sonriendo. Lo último que escuché antes de perder la conciencia fue una voz suave y fría, susurrando. Sabíamos cuándo, sabíamos cómo. Gracias por ser nuestro observador. Y entonces, todo se volvió negro. Al día siguiente, los paramédicos encontraron mi cuerpo en el suelo de la sala. La causa oficial fue un infarto masivo, algo que nadie podría haber previsto. Nadie, excepto el mal hecho. Han pasado 2 meses desde el incidente con el mal hecho. Mis amigos me encontraron tirado en el suelo de mi apartamento, apenas consciente. Según el informe médico, sufrí un infarto masivo, algo que nadie había anticipado considerando que soy relativamente joven y no tengo antecedentes de problemas cardíacos. Desde que desperté en el hospital, no puedo sacarme de la cabeza las palabras de la figura que vi antes de desmayarme, la misma que susurró, sabíamos cuándo, sabíamos cómo. Me dieron el alta una semana después, con la recomendación de seguir un tratamiento y visitar a un cardiólogo regularmente. Pero sé que lo que me ocurrió no fue simplemente una cuestión de salud. La experiencia dejó una marca en mí, un miedo profundo que nunca había sentido antes. Intenté hablar con algunos amigos sobre lo que había pasado, pero todos pensaron que estaba delirando, que el infarto me había causado alucinaciones. Nadie me creyó, y no los culpo, es difícil explicar que tu muerte fue predicha por un sitio en la Deep Web. Decidí no volver a hablar de ello. Pero en secreto, empecé a investigar de nuevo. Esta vez, con más cuidado. Mi instinto me decía que no debía dejar esto pasar, que había algo más profundo en el mal hecho que aún no entendía. No era solo una página que predecía muertes, parecía tener un propósito más oscuro. Comencé a rastrear los foros donde se había mencionado el sitio. La mayoría de los hilos habían sido eliminados, y aquellos que quedaban eran vagos o llenos de advertencias. Un usuario llamado Cortés07 parecía ser el único que sabía más de lo que dejaba ver. Le envié un mensaje privado, esperando una respuesta. Pasaron varios días antes de que me contestara. Deja de buscar. No sabes lo que estás haciendo. Si ya accediste a el mal hecho, ya estás marcado. No hay vuelta atrás. Pero si insistes en saber, nos encontraremos en el chat privado. Esta será tu única advertencia. Me conecté a la hora acordada. El chat estaba vacío, salvo por Cortés07, que apareció con un mensaje de bienvenida. ¿Aún estás seguro de que quieres saber la verdad? Esta vez no habrá regreso. Respondí con un simple sí. La pantalla se quedó en blanco por unos segundos, y luego Cortés comenzó a escribir, pero esta vez no era un simple mensaje. Era una historia, una que me heló la sangre. El mal hecho no es solo un sitio web. Es un experimento, una puerta a algo que no pertenece a este mundo. Los creadores, si es que se les puede llamar así, no son personas.
Son entidades, sombras que existen en los rincones más oscuros de la red, lugares donde el código se convierte en algo más que simples números y letras. Han estado buscando a los observadores, aquellos que tienen una conexión especial con lo oculto. Tú fuiste elegido, no por casualidad, sino porque viste lo que no debías. Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera escribir algo, recibí un archivo adjunto. Lo abrí, sabiendo que estaba arriesgando mi seguridad una vez más. Era un video de baja calidad, pero la escena era clara, una habitación oscura, iluminada solo por la luz de una pantalla. Frente a la pantalla había una figura humana, inmóvil, como si estuviera hipnotizada. El ángulo de la cámara cambió, y vi que el rostro de la persona estaba pixelado, como las distorsiones que había visto antes en el sitio de El Mal Hecho. Pero lo más perturbador fue el sonido, un susurro, una mezcla de voces hablando al unísono, diciendo mi nombre. «Sabemos que estás viendo esto», dijeron las voces. «Has sido marcado. La fecha ha sido cambiada. Ahora, queda poco tiempo». El video cortó abruptamente, y antes de que pudiera procesar lo que había visto, recibí otro mensaje de Cortés. «Eres el siguiente. Tienes menos de 24 horas. Todo lo que puedes hacer ahora es prepararte». Cerré el chat de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor de mi apartamento, sintiendo que las sombras habían cobrado vida, que algo invisible me observaba desde cada esquina. Decidí salir de inmediato, llevar solo lo esencial y escapar de allí. No tenía un plan, solo sabía que no podía quedarme en ese lugar. Conduje durante horas, sin un destino claro, hasta que llegué a un motel en las afueras de la ciudad. La recepcionista me miró con extrañeza, como si pudiera ver el terror en mi rostro. Me registré bajo un nombre falso y me encerré en la habitación. Apagué todas las luces y me senté en la cama, mirando el reloj. Eran las 11 de la noche. Tenía 5 horas hasta las 3:17 de la mañana, la hora en que supuestamente ocurriría mi muerte. Los minutos pasaron lentos, como si el tiempo se hubiera detenido. A las 1 de la mañana, el televisor de la habitación se encendió solo, mostrando estática. Me levanté para apagarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, la imagen cambió. Era mi propia cara, filmada desde la cámara del motel. Detrás de mí, vi una sombra moverse, algo que no debería estar allí. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Sentí una presión en el pecho, similar a lo que sentí antes del infarto. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La sombra había desaparecido. Me desplomé en la cama, sudando y con la respiración entrecortada. Sabía que no podía escapar. Era como si estuviera siendo cazado, como si fuera una presa en un juego macabro. A las 3 de la mañana, el teléfono del motel sonó. Sabía que no debía contestar, pero lo hice de todas formas, con la esperanza de que fuera alguien dispuesto a ayudarme. «Sabemos dónde estás», dijo una voz. Esta vez, no estaba distorsionada. Sonaba familiar, como la voz de un amigo cercano. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Hubo una risa suave, y luego la voz respondió. «Soy el que siempre ha estado observando». La línea se cortó. Me quedé allí, mirando el reloj. Eran las 3:16 de la mañana. Tenía un minuto. Me levanté de golpe y corrí hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe frente a mí, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Y entonces lo vi. Una figura oscura, pixelada, de pie en el centro de la habitación. No tenía rostro, solo una máscara de distorsión que cambiaba constantemente. Se inclinó hacia mí, susurrando en mi oído. «El mal hecho siempre cumple sus promesas». El dolor en mi pecho regresó, esta vez con más fuerza. Caí al suelo, luchando por respirar. Lo último que vi fue a la figura pixelada acercándose a mí, hasta que todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una habitación blanca, fría, conectada a una máquina de respiración. Un doctor estaba de pie junto a mí, observándome con preocupación. «Tuviste otro infarto», dijo, con voz suave. «Fue un milagro que te encontraran a tiempo». No le respondí.
Sabía que no había sido un milagro. Sabía que esto no había terminado. Miré hacia la ventana y allí, reflejada en el vidrio, vi una sombra pixelada, sonriendo. El mal hecho nunca se equivoca. Y esta vez, sé que solo me están dando una prórroga. La verdadera fecha aún está por llegar. No había oído hablar de RON 155 hasta hace unos meses. Todo empezó con un mensaje privado en un foro de discusión anónimo que frecuento. Un usuario al que nunca había visto antes, con un nombre compuesto por caracteres aleatorios, me envió un enlace y un texto corto. ¿Te gusta explorar lo oscuro, no? Prueba esto si te atreves, pero no te lo recomiendo. La advertencia me pareció intrigante, pero también me sonaba a una broma de mal gusto. He pasado años navegando por los lugares más extraños de la Deep Web, desde foros de conspiración hasta sitios de apuestas ilegales. Pensé que era otro sitio que prometía ser perturbador, pero resultaría ser solo otro mercado negro o un foro aburrido. Aún así, mi curiosidad me superó. Decidí investigar. El enlace me llevó a una página en blanco, sin título ni indicaciones, solo una barra de texto en el centro. Había una nota que decía: introduce tu nombre de usuario para continuar. Lo curioso es que ni siquiera había registrado una cuenta. Decidí escribir mi alias habitual y presioné Enter. La pantalla parpadeó y entonces apareció el nombre del sitio, RON 155. No había nada más, solo un botón que decía entrar. Todo era simple, casi decepcionante, como si alguien hubiera hecho el diseño en cuestión de minutos. Sin embargo, había algo inquietante en lo básico que se veía todo, una sensación de vacío que me hacía sentir incómodo. Presioné el botón y entré. El sitio cambió de inmediato. Parecía una mezcla de foro y página de videos, con múltiples hilos de discusión y enlaces a archivos de video. Lo que me llamó la atención fue el nombre de las categorías. En lugar de títulos genéricos, había etiquetas como el grito, lo oculto, el sin rostro y el último aliento. Todo sonaba como secciones de una película de terror mal hecha, pero algo en la forma en que estaban presentadas me hizo dudar. Decidí comenzar por la sección El grito. El primer hilo era un video con la descripción: debes ver esto con el volumen al máximo. La miniatura no mostraba nada más que una pantalla negra. Contra mi mejor juicio, hice clic. El video comenzó de inmediato, sin carga previa. La imagen era oscura, como si alguien estuviera filmando en una habitación sin luces. Al principio no podía ver nada, pero podía escuchar un sonido de fondo, algo como un susurro mezclado con el ruido blanco. Me acerqué más a la pantalla, tratando de discernir algún detalle, cuando de repente el audio cambió a un grito ensordecedor. Salté en mi asiento, el sonido era tan fuerte y tan lleno de angustia que sentí como si me hubiera perforado los oídos. Bajé el volumen de inmediato, con el corazón latiendo rápidamente. El video terminó con un ruido seco, como si alguien hubiera golpeado la cámara al suelo. Todo duró menos de 10 segundos, pero me dejó con una sensación de malestar. No estaba seguro de si había sido una broma o algo más siniestro. Intenté leer los comentarios, pero todos estaban vacíos, como si alguien los hubiera eliminado. Volví a la página principal del sitio, y esta vez decidí probar otra sección, lo oculto. El primer hilo era un texto, no un video. El título decía simplemente: lee esto antes de dormir. Era tarde, pero mi curiosidad seguía creciendo. Hice clic para abrir el texto. Comenzaba con un tono casual, como una historia de un usuario contando una experiencia. Decía que había encontrado el sitio por accidente, igual que yo, y que después de explorar un par de videos, había comenzado a sentir cosas extrañas en su casa. El texto se volvía cada vez más oscuro a medida que avanzaba. Hablaba de escuchar pasos en su pasillo por la noche, de sentir una presencia a su lado mientras dormía. Al final del texto, había una advertencia: si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. No mires hacia la ventana. Inmediatamente miré hacia mi ventana. La cortina estaba cerrada, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me dije a mí mismo que era solo una historia, que estaba dejándome influenciar, pero el nudo en mi estómago no desaparecía.
Decidí que era suficiente por una noche. Cerré el sitio y apagué la computadora, tratando de no pensar en ello mientras me iba a la cama. Pero algo seguía inquietándome. Me giré una y otra vez, intentando encontrar una posición cómoda, pero no podía sacarme de la cabeza el texto que había leído. Fue entonces cuando escuché un sonido. Un golpe seco, proveniente de mi ventana. Me senté de golpe en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Sabía que no debía mirar, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué lentamente y corrí la cortina. No había nada afuera, solo la oscuridad. Pero cuando me di la vuelta para regresar a la cama, lo vi. Reflejado en el espejo del pasillo, una figura alta y delgada, con el rostro completamente oscuro, mirándome desde la entrada de mi habitación. Grité, y al parpadear, la figura desapareció. No dormí el resto de la noche. Encendí todas las luces de la casa y me quedé sentado en la sala, temblando. No podía explicar lo que había visto, pero sabía que estaba relacionado con el sitio. Al día siguiente, intenté hablar con algunos amigos sobre lo que había experimentado, pero todos se rieron y dijeron que era una alucinación causada por la falta de sueño. Intenté olvidarlo, seguir con mi vida. Pero cada noche sentía una presencia cerca de mi cama, algo que me observaba desde la oscuridad. No me atreví a volver a entrar al sitio por semanas, hasta que un día recibí otro mensaje privado, esta vez con el asunto, viste algo que no debías. El mensaje era corto, regresa a RON 155 para ver la verdad. A pesar del miedo, sabía que tenía que volver. Mi curiosidad me había llevado hasta aquí, y no podía detenerme ahora. Ingresé al sitio de nuevo, y esta vez había una nueva sección creada específicamente para mí. Se llamaba La Revelación. Hice clic, y lo que vi me dejó helado. Era un video, pero esta vez era mi habitación, filmada desde algún lugar alto, como si alguien hubiera colocado una cámara escondida. Podía verme a mí mismo, acostado en la cama, mirando hacia la ventana. El video mostraba claramente el momento en que me levanté, corrí la cortina y luego me giré para ver al hombre oscuro en el espejo. Pero había algo que no recordaba, la figura no desapareció cuando yo grité. En el video, se acercó lentamente hacia mí, se inclinó y susurró algo en mi oído. El audio estaba distorsionado, pero escuché las palabras claramente. Esto es solo el comienzo. El video terminó y en la pantalla apareció un mensaje final: bienvenido a RON 155. Eres nuestro observador ahora. No he vuelto a dormir bien desde entonces. Cada noche, siento que algo me observa desde las sombras. Sé que cometí un error al entrar en ese sitio, al ignorar las advertencias. Porque una vez que te conviertes en observador, no hay forma de escapar. Después de esa experiencia en RON 155, mi vida se transformó en una espiral de paranoia y miedo constante. Ya no podía dormir en paz. Cada ruido nocturno me hacía saltar de la cama. Cada sombra me parecía más densa, más oscura. Sabía que había cruzado una línea, una frontera invisible de la que no se regresa. No podía dejar de pensar en el último video que vi, en la figura oscura que se inclinó hacia mí para susurrar: esto es solo el comienzo. Traté de seguir adelante. Me obligué a cerrar el sitio, a borrar todo rastro de RON 155 de mi computadora. Dejé de visitar los foros y eliminé mi cuenta, esperando que con eso sería suficiente para detener todo lo que estaba pasando. Pero era como si el sitio se hubiera convertido en algo más que una página web. Sentía que había tomado una forma propia, una presencia que me acechaba incluso cuando no estaba conectado. Pasaron unos días antes de que recibiera otro mensaje. Esta vez, fue un correo en una cuenta vieja, una que no había usado en años y que ni siquiera recordaba que existía. El asunto decía: tu experiencia continúa. El cuerpo del mensaje era corto, con un tono que me heló la sangre: no creas que puedes escapar tan fácilmente. Hemos esperado este momento, y apenas estamos comenzando. Al final del correo había un enlace. Luché contra la tentación de hacer clic. Sabía que cada vez que interactuaba con RON 155, me hundía más en su red, pero la curiosidad era demasiado fuerte.
Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué querían de mí? Sabía que no encontraría paz hasta saber más. Finalmente, hice clic en el enlace y esta vez la página que se abrió era diferente. No era un foro ni una colección de videos. Era una transmisión en vivo, con el título El Observador Conectado. La pantalla mostraba una habitación oscura, apenas iluminada por una luz tenue colgando del techo. Al principio, no reconocí el lugar, pero cuando la imagen se aclaró, me di cuenta de lo que estaba viendo. Era mi propia sala de estar. Sentí un nudo en el estómago, mi corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté del escritorio y me dirigí a la sala, buscando la cámara que me grababa, pero no había nada. Miré hacia la pantalla y vi mi propia figura caminando por la habitación, moviéndome de un lado a otro mientras buscaba algo que no podía ver. El sonido de un susurro empezó a salir de los parlantes de mi computadora. Te estamos observando. No hay donde esconderse. Apagué la computadora de golpe y me quedé inmóvil, mi respiración era rápida y superficial. No podía entender cómo estaban transmitiendo en vivo desde mi propia casa. Decidí salir de inmediato, no podía quedarme allí ni un segundo más. Tomé mis llaves y abrí la puerta para irme, pero allí, en el umbral, había una pequeña caja negra, envuelta con cinta roja. No había estado allí antes. La recogí con cuidado, sintiendo el peso ligero del contenido. La llevé adentro y la coloqué sobre la mesa. Mis manos temblaban mientras quitaba la cinta y abría la caja. Dentro había un trozo de papel doblado y una cámara de vigilancia rota, con el lente destrozado como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza. Desplegué el papel y en él solo había una palabra escrita: mira. Sabía que no debía hacerlo, pero conecté la cámara a mi computadora. Contra toda lógica, aún funcionaba. La pantalla mostró una serie de videos grabados, con fechas que iban desde hace unos días hasta la noche anterior. Hice clic en el primer video, sintiendo una creciente sensación de pánico. El video comenzó en mi sala de estar, filmado durante la madrugada mientras yo dormía en el sofá. Podía verme a mí mismo, respirando profundamente, ajeno a la cámara que me grababa. El metraje era tranquilo, hasta que una sombra oscura apareció en el fondo, moviéndose lentamente hacia mí. Me acerqué más a la pantalla, tratando de ver mejor. La sombra se detuvo justo detrás de mí y entonces el video cortó. El siguiente video era aún peor. Mostraba mi dormitorio, grabado desde el interior del armario. La cámara estaba enfocada directamente hacia mi cama, donde yo estaba acostado. Mi cuerpo no se movía, como si estuviera paralizado. La puerta del armario se abrió lentamente y una mano oscura salió de la sombra, tocando mi cara suavemente. Mi cuerpo no reaccionó. La imagen se distorsionó justo cuando parecía que estaba despertando. Apagué la computadora de golpe y tiré la cámara al suelo. El miedo era insoportable. No sabía si lo que había visto era real o una alucinación, pero las imágenes estaban grabadas, no podía negarlo. Alguien había estado en mi casa, grabándome mientras dormía. Esa noche, no pude quedarme en mi apartamento. Fui a la casa de un amigo, sin explicarle nada, solo le pedí que me dejara quedarme un par de días. Mi amigo me miró con preocupación, pero no hizo preguntas. Esa noche intenté dormir, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Me desperté varias veces, sintiendo un peso sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera apretándome. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje sin remitente, solo un archivo de video adjunto. Lo abrí, temblando de miedo. El video mostraba a alguien caminando por el pasillo de mi apartamento, acercándose lentamente a la puerta de mi habitación. La cámara capturaba solo las piernas de la figura, moviéndose de manera pausada y deliberada. La figura se detuvo frente a la puerta y dejó algo en el suelo. El video cortó justo cuando parecía que la figura iba a girarse hacia la cámara. Miré hacia la puerta y allí estaba, otra caja pequeña, idéntica a la anterior, con el mismo papel negro. Mis manos temblaban mientras la recogía y la abría. Dentro había otro trozo de papel con un mensaje claro. Te lo advertimos. Ahora eres nuestro observador.
Bienvenido a la experiencia final. Sabía que esto no había terminado. Había algo más allá del sitio, algo que había cruzado a mi realidad y que no se iba a detener. ROM 155 no era solo un sitio en la Deep Web, era una puerta, una entrada a algo que nunca debía haber mirado. Me habían atrapado y ahora estaba dentro de su juego. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que cada vez que cierro los ojos, siento que la sombra se acerca un poco más.